Siguiendo nuestro intento por relacionar la hora verdadera con la hora media, tenemos que estudiar entonces qué relación hay entre el tiempo solar verdadero y el llamado tiempo solar medio. Acá tenemos los dos planos fundamentales que se ven en astronomía náutica, el plano de la eclíptica, por donde están marchando el sol verdadero y el sol ficticio, el sol verdadero a velocidad variable y el sol ficticio a velocidad constante, y también está representado el plano del ecuador celeste. La intersección entre ambos planos es Aries, que está marcado acá, y en el punto opuesto Libra. Bueno, ahí tenemos la ecuación que vincula a los dos soles, al sol verdadero y al sol ficticio, es la llamada ecuación del centro. En astronomía, el término ecuación se usa para referirse a una cantidad pequeña, un valor pequeño, de manera que aplicado a una magnitud nos dé otra magnitud. Bien, en este caso está representando la diferencia de tiempo que hay entre los dos soles, entre el sol verdadero y el sol ficticio. Bien, en este momento de la imagen, el sol verdadero se está aproximando al apogeo, va marchando con velocidad lenta, y el sol ficticio, como siempre tiene la misma velocidad, lo está alcanzando. En este momento la ecuación es mayor que cero, porque si uno hace longitud celeste del Sol, es decir, el arco Aries B, menos longitud celeste del Sol ficticio, Aries F, esa diferencia, esa resta da mayor que cero. Y ya habíamos visto que eso indicaba que el Sol verdadero va adelante. Eso va a ser una constante en astronomía náutica. Cuando una ecuación da positiva, indica que el sol verdadero marcha adelante. Y entonces eso se da entre el 1 de enero y el 1 de julio, como vemos acá. El 1 de enero y el 1 de julio, la ecuación del centro da 0, porque el sol ficticio y el sol verdadero se encuentran en esos dos lugares. Pero entre el 1 de enero y el 1 de julio, esa ecuación siempre arroja resultado positivo. En cambio, entre el 1 de julio y el 1 de enero va a dar valores negativos. ¿Por qué? Porque el sol verdadero, ya en el apogeo está a la velocidad mínima, y al salir del apogeo va a ir incrementando de a poco esa velocidad mínima, pero va marchando con marcha lenta. El sol ficticio va adelante. Entonces este valor, entre el 1 de julio y el 1 de enero, que es esta parte de la eclíptica, en esa parte la ecuación del centro da con signo negativo, indicando que el sol verdadero va detrás. Pero va detrás hasta el 1 de enero, en que vuelven a encontrarse. Ahí la ecuación del centro se anula y nuevamente entre el 1 de enero y el 1 de julio vuelve a dar valores positivos. Bueno, tiene un valor máximo de casi 8 minutos positivo y un valor mínimo también de casi 8 minutos en la otra parte de la eclíptica. Entonces la ecuación del centro es esa ecuación que vincula el sol verdadero con el sol ficticio. Acá tenemos una esfera celeste vista de costado. Acá está contenido el plano del ecuador celeste. Y acá está contenido el plano de la eclíptica, formando un ángulo de 23 grados, 27 minutos entre los dos. Y es la misma representación que veíamos en la esfera celeste. El sol verdadero va delante del sol ficticio. O sea, es esto mismo, pero visto de costado. Aries, y sobre la eclíptica el ficticio y el verdadero delante.
sobre la eclíptica, Aries, el sol ficticio y el verdadero delante. Bueno, y acá en líneas de trazo discontinuo tenemos los meridianos celestes, los que van de P a P', pasando por Aries, pasando por el sol ficticio y pasando por el sol verdadero. Esos son meridianos celestes. Bien, la distancia, o mejor dicho, el arco de eclíptica comprendido entre Aries y el sol verdadero no es otra cosa que la longitud celeste del sol verdadero. Y el mismo arco, pero entre Aries y el sol ficticio, es la longitud celeste del sol ficticio. Y como la ecuación del centro estaba definida como longitud celeste menos longitud celeste del sol ficticio, bueno, si vemos en el gráfico a la longitud celeste le resto la longitud celeste del sol ficticio, esto es la ecuación del centro, que es el concepto que queríamos esclarecer. La ecuación del centro marca qué distancia hay entre los dos soles, qué valor de arco hay entre los dos soles. Bien, y a lo largo del año la ecuación del centro varía, porque la distancia entre el sol ficticio y el sol verdadero varía, a tal punto que en algunos momentos tiene separación máxima y en algunos momentos tiene separación mínima, en el perigeo y en el apogeo, por el donde se encuentra. Bien, entonces el concepto que tiene que quedar es que la ecuación del centro, la estamos viendo gráficamente representada acá, es la que relaciona los dos soles que marchan sobre la eclíptica, uno a velocidad variable y el otro a velocidad constante. Si lo proyectamos sobre el ecuador celeste, que es el plano fundamental que nos interesa porque el almanaque náutico da datos sobre el ecuador celeste, bueno, uno proyecta el sol ficticio sobre el ecuador celeste y va a dar acá donde está la flecha del cursor. Y si uno proyecta el sol verdadero, va a dar acá donde tengo la flecha del cursor. Todo con centro en Aries, obviamente. Entonces, la ecuación del centro sobre el ecuador celeste queda representado entre estos dos puntos. ¿Sí? Tenemos entonces la ecuación del centro sobre la eclíptica y tenemos la ecuación del centro sobre el ecuador celeste. Vamos a introducir otra definición que se llama reducción al ecuador. Bueno, esto lo necesito porque la ecuación del centro está aplicada sobre la eclíptica y el almanaque náutico no me da ningún dato sobre la eclíptica. Por definición, la reducción al ecuador es la diferencia entre las coordenadas celestes del Sol, una llamada ascensión recta y otra llamada longitud celeste del Sol. Del Sol verdadero, noten entre los dos. ¿Sí? Es alfa del Sol menos longitud celeste del Sol, es del Sol verdadero. Vamos a ver gráficamente de qué se trata esto. Bueno, como vimos en el punto Aries, el Sol ficticio y el Sol medio se encuentran. Debido a eso, la reducción al ecuador se anula 4 veces al año, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, como habíamos visto antes. El Sol ficticio y el Sol medio se encuentran en Aries y en Libra. Bien, pero esta relación también se anula en los otros puntos que distan 3 meses cada uno de ellos, el 21 del 6 y el 21 de diciembre. La reducción al ecuador se anula también en estos 4 puntos, porque en estos 4 puntos la ascensión recta del Sol y la longitud celeste del Sol son iguales.
Es fácil de ver en Aries, vamos a ponerlo acá. Si el Sol verdadero está en Aries, que sería el 21 de marzo, cuando tiene declinación 0, si el Sol verdadero está en Aries, la ascensión recta del Sol y la longitud celeste del Sol es la misma y vale 0. Si nos vamos al otro lado de la eclíptica, al punto Libra, en el punto Libra el Sol está el 21 de septiembre y su ascensión recta vale 180 grados y su longitud celeste también vale 180 grados. Bueno, asimismo ocurre lo mismo en Cáncer y Capricornio, donde la ascensión recta el 21 de junio vale 90 grados y la longitud celeste también vale 90 grados. Bien, y en Capricornio vale 270 grados la ascensión recta como la longitud celeste del Sol. ¿Por qué? Porque tienen origen en el punto Aries, que vale 0. Bien, la reducción al ecuador que se anula en estas 4 fechas es la curva verde de esta figura. Es decir, en el punto de Aries, el 21 de marzo, acá tenemos la escala de los días, la curva verde pasa por un 0. 3 meses después, el 21 del 6, la curva se anula. Y 3 meses después, cuando está en Libra, el 21 de septiembre, la curva se vuelve a anular. Y el 21 de diciembre, cuando está en Capricornio, la curva también se vuelve a anular. Bueno, cuando es positiva la curva, está indicando que la ascensión recta del Sol es mayor que la longitud celeste del Sol. Porque recordemos que la reducción al ecuador es alfa del Sol menos L del Sol. Si la reducción al ecuador es positiva es porque la ascensión recta del Sol es mayor a la longitud celeste del Sol. Y eso se ve acá en el primer cuarto de año. La curva verde da valores positivos, entonces en este tramo la ascensión recta del Sol es mayor a la longitud celeste del Sol. En Aries son iguales, por eso la curva verde da 0. Y entre el 21 de marzo y el 21 de junio da valores negativos, indicando que ahora la longitud celeste del Sol es mayor que la ascensión recta, hasta que el 21 de junio valen lo mismo y así sucesivamente. Entonces la curva verde está representando la reducción al ecuador. Y si se acuerdan, la curva azul estaba representando la relación entre los dos soles eclípticos, uno que marcha con velocidad variable y el otro que marcha con velocidad media. La primera mitad del año el Sol verdadero va adelante, por eso tiene valores positivos, está sobre la parte positiva, y la segunda mitad del año, desde el apogeo, 1 de julio, hasta el 1 de enero, el Sol verdadero va detrás. Así que estas 3 curvas ya tenemos 2 a la vista. Una ya la conocemos, que es la relación entre el Sol verdadero y el Sol ficticio. Y la segunda, que es la que está relacionando las longitudes celestes del Sol. Alfa del Sol menos L del Sol. Queda por ver lo que es la curva de color rojo, que es la más importante de las 3. Entonces, una de las cosas que podemos ver es que la curva roja, que todavía no sabemos de qué se trata, se puede intuir que es la suma de la curva azul más la curva verde. Ya lo podemos comprobar en los ceros de la curva azul, por ejemplo. La curva azul en este punto vale 0 y la curva verde vale 5. 0 más 5 es 5 y la curva roja arranca en 5. En otro lugar donde la curva
azul vale 0, es acá en el 1 de julio, la curva verde vale aproximadamente 4, y 0 más 4 es 4, y la curva roja pasa en 4. Después acá, en proximidades del 1 de marzo, se interceptan la curva azul y la verde, las dos valen lo mismo, o sea que la curva roja tendría que tener el doble de la altura de esas dos. Después vamos a ver de qué se trata, pero aparentemente la curva roja es la suma de la curva azul y de la curva verde. Bueno, estábamos en el tema de la reducción al ecuador, definida como la diferencia de las coordenadas celeste del Sol, de sus abscisas. Ahí tenemos la ascensión recta del Sol, que es la medida de arco de ecuador comprendida entre el punto de Aries y el meridiano celeste que pasa por el Sol verdadero. Hasta ahí es ascensión recta del Sol. Falta restar la longitud celeste del Sol. La longitud celeste del Sol, bueno, es desde Aries hasta el Sol verdadero medido sobre la eclíptica, y a su vez bajado al ecuador, proyectado al ecuador, sería este valor. El valor entre Aries y el Sol verdadero, y lo proyectamos en el ecuador. Al hacer esa diferencia, ascensión recta del Sol menos longitud celeste del Sol, va a dar un valor negativo, y ese valor negativo lo expresamos con un vector en sentido opuesto a la medición de ascensión recta, y ese vector en rojo de sentido opuesto está representando la reducción, el valor de la reducción al ecuador. En este caso dio negativo. Habrá otras épocas del año en donde da valores positivos. Bien, sumando las dos curvas, la primera que era la curva azul, la que relaciona el Sol con el Sol ficticio, y sumando la segunda, que era la curva verde, da por resultado la curva roja, que recibe el nombre de ecuación del tiempo verdadero. Cuando yo sumo los segundos miembros de ambas ecuaciones, la longitud celeste del Sol se anula y queda por resultado alfa menos longitud celeste del Sol ficticio. ¿Sí? Es una suma común y corriente. Vamos a ver acá dónde está graficado la ecuación del tiempo, porque está solamente la ecuación del centro y la reducción al ecuador. La ecuación del centro y la reducción al ecuador. Bien, la ecuación del tiempo dice que es la ascensión recta del Sol, que es este valor, es entre Aries, es la medida de arco de ecuador celeste comprendido entre Aries y el meridiano celeste que pasa por el Sol verdadero. Ahí está la ascensión recta. Y la longitud celeste del Sol ficticio sería la medida de arco de eclíptica comprendida entre Aries y el Sol ficticio. Es este valor sobre la eclíptica, que proyectado sobre el ecuador celeste, sería el valor entre Aries y donde está la punta del cursor en este momento. Ahí está, esa es la longitud celeste del Sol ficticio. Al restar estas dos magnitudes, la diferencia que falta es la ecuación del tiempo. Así entonces se puede leer que se comprueba que la ecuación del tiempo es igual a la suma de las otras dos anteriores. Es decir, que ecuación del centro más la reducción al ecuador, ecuación del centro más la reducción al ecuador, que es negativa, da por resultado la ecuación del tiempo. Ecuación del centro más reducción al ecuador da por resultado la ecuación del tiempo. Ahí lo tenemos.
Para simplificar un poco esta expresión de la ecuación del tiempo, tenemos que recordar que la longitud celeste del Sol ficticio era siempre igual a la ascensión recta del Sol medio, todos los días, a toda hora, a cada instante. Entonces, en lugar de escribir longitud celeste del Sol ficticio, vamos a escribir su igual, que es ascensión recta del Sol medio. Entonces la ecuación del tiempo queda expresada en valores de ascensión recta, es decir, la abscisa que se mide sobre el ecuador celeste. Y eso es importante porque el almanaque náutico trabaja con datos sobre el ecuador celeste. Y acá tenemos la relación que estábamos buscando. El título de este video era la relación entre el tiempo solar verdadero y el tiempo solar medio. Y acá la tenemos. Tenemos una relación entre la ascensión recta del Sol y la ascensión recta del Sol medio. Bueno, y esa relación se denomina ecuación del tiempo verdadero, que la tenemos ahí. Bueno, tenemos que llegar a transformar esto en horas. Por lo pronto vamos a decir que si la ecuación del tiempo es mayor que 0, es porque alfa del Sol es mayor que alfa del Sol medio. Entonces el Sol verdadero va adelante. Surge de ver esta fórmula solamente. En cambio, si la ecuación del tiempo da negativa, es porque la ascensión recta del Sol medio es mayor. Es decir, que el Sol medio va adelante. Bueno, entonces el nombre que faltaba colocarle a la curva roja era la ecuación del tiempo, que es esta curva que tenemos acá, y formada por la suma de la ecuación del centro con sus ceros en el apogeo y en el perigeo, 1 de enero y 1 de julio, ecuación que relaciona el Sol verdadero con el Sol ficticio, la reducción al ecuador con sus 4 ceros, y cada vez que la ecuación del tiempo sea mayor que 0, es decir, esté arrojando valores positivos, eso significa que el Sol verdadero va delante del Sol medio. Eso se puede comprobar entre el 1 de enero y aproximadamente mediados de abril. El Sol verdadero va delante del Sol medio. En este pequeño tramo entre mediados de abril y aproximadamente el 10-11 de junio es el Sol medio el que va adelante, y después del 10 de junio otra vez el Sol verdadero va adelante hasta principios del mes de septiembre, 1 de septiembre, en que el Sol medio va adelante nuevamente. ¿Por qué? Porque la curva es negativa. Bueno, entonces acá tenemos el resultado que habíamos llegado. La ecuación del tiempo verdadero es igual a la ascensión recta del Sol menos la ascensión recta del Sol medio. Acá tenemos la Tierra, tenemos el plano de la eclíptica por donde está el Sol verdadero, y tenemos el plano del ecuador celeste por donde va el Sol medio. Bueno, tenemos trazados los meridianos celestes que pasan por el Sol medio y por el Sol verdadero. Bien, cuando vamos a leer la ecuación del tiempo acá, es ascensión recta del Sol menos ascensión recta del Sol medio. Como acá en el dibujo el Sol verdadero va adelante del Sol medio, esta resta tiene que quedar mayor que 0, porque una de las conclusiones que habíamos visto es que si la ecuación del tiempo es mayor que 0, es porque el Sol verdadero va adelante. Y surge de acá también. Si es positiva,
es porque alfa del Sol es mayor que alfa del Sol medio. Bueno, si vemos acá, alfa del Sol es el arco entre Aries y el punto T. Vamos a ver si es cierto. El arco entre Aries y T es la ascensión recta del Sol. Es correcto, porque la ascensión recta es la medida de arco de ecuador celeste comprendida entre el punto de Aries y el meridiano celeste que pasa por el Sol. Es el arco Aries-T. Y el segundo término es ascensión recta del Sol medio, que tiene la misma definición, nada más que el meridiano celeste ahora lo hago pasar por el Sol medio. Entonces, como el arco Aries-T menos el arco Aries-M, eso da un valor positivo, la ecuación del tiempo me indica que el Sol verdadero va adelante. Y el gráfico también lo verifica. En este gráfico, el Sol verdadero va adelante. Cuando lo queremos ver en una proyección estereográfica, este concepto puede llegar a confundirnos un poco. Bien, eso es porque ahora vamos a considerar la Tierra girando. Es decir, la Tierra gira una vuelta completa y eso es un día del año. En cambio, cuando vemos la esfera celeste, este es el recorrido que hace el Sol a lo largo de un año, no de un día. Y lo mismo pasa para el Sol medio. El Sol medio hace este recorrido sobre el ecuador celeste en un año. Bien, ahora lo que pasa es que la estereográfica muestra lo que ocurre en un día a una hora determinada. Entonces, vamos a ver si en la proyección estereográfica también se puede ver que el Sol verdadero va adelante, como en este caso. Bueno, la Tierra gira hacia el este. En su movimiento de girar hacia el este, el punto Q1, el meridiano superior del observador, en algún momento está orientado en un lugar arbitrario como este. Al girar hacia el este, en algún momento por el meridiano del observador, pasa en primer lugar el punto de Aries. Como la Tierra sigue girando hacia el este, luego pasa el Sol medio por el meridiano superior del observador, y como la Tierra sigue girando hacia el este, en último lugar pasa el Sol verdadero. Es decir, hemos hecho girar a la Tierra y por el meridiano superior del observador pasó primero Aries, luego el Sol medio y por último el Sol verdadero. Si lo miramos desde otro punto de vista y consideramos que la Tierra está quieta, bueno, si la Tierra gira hacia el este, todos los demás astros giran en el sentido opuesto. Es decir, Aries va a moverse en esta dirección y Aries va a ser el primero en cruzar Q1 de este observador. En segundo lugar, va a cruzar Q1 el Sol medio y en tercer lugar va a cruzar Q1 el Sol verdadero. O sea, desde cualquier punto de vista que lo veamos, la Tierra girando y los soles quietos, o al revés, como en este caso, la Tierra quieta y los astros haciendo su movimiento aparente en sentido astral, siempre se va a ver en este ejemplo que primero pasa Aries, luego el Sol medio y por último el Sol verdadero. Acá tengo la misma imagen de la diapositiva anterior, y acá tengo la estereográfica de un observador en 10, 20, 30, 40, 50 grados sur, porque el polo elevado es P' y está a 50 grados sobre el punto cardinal sur. A su vez, el cenit está 10, 20, 30, 40, 50 grados del ecuador celeste.
Bien, entonces esto es lo que habíamos visto antes. Primero pasó Aries, luego el Sol medio y por último el Sol verdadero. Y como el movimiento es hacia el oeste, Aries pasó primero, luego pasó el Sol medio y por último el Sol verdadero. Y en esa posición relativa siguen girando en la esfera celeste. Bueno, cuando aplicamos acá la ecuación del tiempo, la habíamos aplicado acá y habíamos visto que la ascensión recta del Sol era mayor a la del Sol medio. Es decir, la ascensión recta del Sol hasta el Sol verdadero da por acá, menos la ascensión recta del Sol medio. Bueno, ese es un valor positivo. Pero cuando lo aplicamos sobre la proyección estereográfica, nos da exactamente lo mismo. Es decir, la ascensión recta del Sol, que es desde Aries, en sentido antiastral, hasta el meridiano que pasa por el astro considerado. Es decir, hasta acá sería, donde está la punta del cursor, la ascensión recta del Sol verdadero, como bien dice la fórmula acá. A este valor le resto la ascensión recta del Sol medio, le resto la ascensión recta del Sol medio, y esa diferencia me da un valor positivo. La ecuación del tiempo sigue dando positiva en ambas representaciones, la que representa el movimiento anual del Sol o la que representa el movimiento diario en la estereográfica. Pero en la esfera celeste uno puede ver claramente que el Sol verdadero va adelante, pero en la estereográfica podemos llegar a confundirnos porque estamos viendo que el Sol medio va delante del Sol verdadero. Acá se ve claramente. Sin embargo, la ecuación del tiempo sigue siendo positiva, porque la ascensión recta del Sol tiene mayor valor que la ascensión recta del Sol medio, que es este tramo. La ecuación del tiempo es positiva. Nada más que acá se ve el Sol verdadero delante y en la estereográfica se ve el Sol verdadero retrasado. Bueno, eso tiene una explicación. Mirándolo en la proyección, en la esfera celeste, que representa el movimiento anual de los astros, se ve claro que el Sol verdadero va adelante, efectivamente va adelante. Pero mirando la estereográfica, con ecuación del tiempo positiva, el Sol medio pasó primero por el meridiano superior del observador, pero no significa que vaya adelante. Para saber si va adelante o no hay que mirar en el movimiento anual cómo está en el Sol verdadero respecto del Sol medio. En la estereográfica se ve al revés porque, bueno, considera a la Tierra quieta y a los astros girando al revés de lo que gira la Tierra. Por eso acá se ven los astros en posición invertida. Parece que el Sol medio va adelante y que el Sol verdadero va detrás. No, esto no es la realidad. Esto es lo que se ve estereográficamente. Pero lo que ocurre en realidad es indiscutible. Si la ecuación del tiempo es mayor que cero, es porque el Sol verdadero va adelante.